cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Damos gracias a Dios, amados hermanos, en esta hora una vez más que el Señor nos permite traer la palabra del Señor, sobre todo para la Iglesia de Cristo el Divino Redentor. Hoy 6 de noviembre del 2022, estamos ya por culminar este año y a entrar en el 2023. Y pues quiero dejar este mensaje con relación a que las iglesias normalmente hacen sus elecciones internas de cada iglesia para nombrar a sus líderes de diversas sociedades, ministerios. Entonces, relacionado a esto, quiero leer algo que encontramos en la palabra del Señor en el 1 de Corintios, en el capítulo 12. La palabra nos dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se los extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno se les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero enfatizar algunos aspectos acá sobre los dones. En la iglesia normalmente, en el caso del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, tenemos un cuerpo ejecutivo y tenemos un cuerpo oficial. Cuando la iglesia en lo particular celebramos la Junta Administrativa de Gobierno, digo administrativa de gobierno porque citamos a todos los líderes, desde los ejecutivos y todos los oficiales de los departamentos, sociedades y ministerios, incluyendo los de células o misiones. Entonces nos juntamos, nos reunimos para presentar un proyecto o un plan de trabajo que tenemos para determinado tiempo. Y por eso Asambleas de Dios, y en mi caso muy particular, tengo proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Esto quiere decir pues que vamos a trabajar por etapas y caminar, hacer el trabajo en partes. Y por lógica hemos acostumbrado a trabajar en equipo. ¿De quién copiamos todo esto? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no trabajan solos. Independientemente que ellos tienen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y bueno, dentro de los 3 grupos de ángeles y de las 9 clasificaciones de ángeles, que no es el tema de hoy, en el cielo siempre hay orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Inclusive cuando Él empezó a hacer la creación de la tierra, claro, nos dice la palabra del Señor, haciendo a un lado todas las hipótesis y todas las sugerencias críticas que hacen los teólogos, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en ese pedacito no sabemos qué tiempo, cuántos días, cuántas horas, cuántos años, cuántos siglos pasaron, no sabemos. Pero dice que Dios en el principio es lo que hizo, Dios los cielos y la tierra. Luego dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Tampoco vamos a hablar todos los detalles hoy, pero Dios empieza a hacer por orden. En el primer día hace una cosa, en el segundo otra. Pero dice que estaba ahí, por lo menos estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando toca la creación dice: hagamos. Y siempre en el caso de los hombres dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Todo está en plural. Así que ellos estaban haciendo un trabajo en equipo. Y cuando el hombre se quiso revelar, en el capítulo 11 de Génesis, encontramos la historia de la Torre de Babel. Y cuando Dios decide confundir las lenguas de los hombres porque su osadía era más allá de lo que el hombre representaba en sí, dice: descendamos y confundamos al hombre. Entonces siguen ellos trabajando en equipo. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, entonces Él empezó un ministerio. No estoy hablando directamente de los dones, pero estoy hablando de que la iglesia tiene un gobierno. Y cuando Cristo empezó su ministerio aquí en la tierra, Él primero se forjó, se preparó, y encontramos en algunos pasajes de la Biblia cómo Jesús, desde la edad de 12 años aproximadamente,
él empieza su ministerio al quedarse en el templo con los principales, con los escribas, con los sacerdotes, con los maestros de la ley y quienes escuchaban atentamente a Jesús, porque Lucas dice claramente que Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría, o en gracia de Dios y los hombres. Entonces empieza Jesús a tener un forjamiento de su preparación como el Mesías, como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, de tal manera que cuando él toma su ministerio, lo primero que hace es llamar sus discípulos y empieza a llamarlos uno por uno. Los evangelios nos lo revelan claramente, y en esos llamamientos que él hace, él elige 12, los cuales se pronuncian o los constituye como apóstoles. Mucha gente siempre maneja 12 apóstoles, sí, porque fueron los 12 primeros que el Señor llamó, y es lo que se sigue manteniendo en el libro de Apocalipsis, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que toman parte en la gran ciudad, que no vamos a explicar todo eso hoy, en cuanto a los cimientos y las entradas de los 4 ángulos, los 4 lados de los 4 lados de la ciudad. Así que habían 4 cimientos y 4 puertas o 4 lados, en los cuales en unos aparecen las tribus de Israel y en la otra los 12 apóstoles. Aunque en la Biblia se mencionan 14 apóstoles. Y usted me va a decir quiénes son. Bueno, cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús y lo entrega a los judíos, a los romanos, entonces él va y se ahorca. Y en el libro de los Hechos encontramos la sustitución de Judas y nombra a Matías, ¿no?, otro de los seguidores, discípulos de Jesús, que no era apóstol, y lo constituyen apóstol. Con él serían 13 apóstoles. Pero también el Señor constituye directamente, según el libro de los Hechos capítulo 9, el apostolado de Pablo, y él lo declara en sus epístolas a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses. Y entonces él fue pues electo como apóstol, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Así que con Pablo nosotros tenemos 14 apóstoles, pero lo que vamos es que ellos empezaron a trabajar en equipo. Jesús formó equipos, grupos, y empezó a darles dones y ministerios. Los dones, ministerios y todo aquello que vamos a mencionar ahorita son la herramienta que Dios puso a la iglesia para que la iglesia pudiese crecer. Dones, ministerios y lo que el Señor empezó a repartir con la iglesia, vamos a encontrar que esos favores los recibimos nosotros como creyentes. Cuando Él se iba a ir, le dijo a sus discípulos antes de que Él muriera: me voy, pero no los voy a dejar solos, ¿no?, sino enviaré al Espíritu Santo, que saldrá de mi Padre y de mí. Por eso los dones, ministerios y operaciones, que es el tercer grupo, tienen un lugar en la iglesia. Y estas son las herramientas con que la iglesia ha de trabajar y evangelizar al mundo bajo la dirección y el dominio del Espíritu Santo. Es por eso que los dones y ministerios en las iglesias se van a dar a través de la membresía. En el caso nuestro, Asambleas de Dios, en las iglesias locales, tenemos 5 tipos de miembros: los catecúmenos, honorarios, pasivos, activos y plena comunión. Cada uno de ellos tiene un lugar, tienen privilegios, pero también tienen deberes. Por eso es que cuando ya ocupamos los activos, que son en el caso de los jóvenes, y plena comunión de aquellos que son casados y que jóvenes mayores de 18 años que cumplen con lo estipulado en el reglamento local de la iglesia, ellos van a ocupar ya pues un cargo de honor, algo de responsabilidad
en la cual tienen que ocupar el mismo altar. Por esta razón, ahí en la iglesia, pues hay operaciones, hay ministerios y hay dones. En el caso de los dones y ministerios hay una clasificación que no voy a mencionar. En una se constituye por 5, en la otra por 7. Y luego las operaciones que hace en la iglesia. Los que hemos mencionado acá, puedo desarrollarlo de la siguiente manera. Esta lectura que acabo de dar, pues es aquella que nos dejó constituida el Señor para las iglesias. Vuelvo a repetir, Jesús preparó 12 y luego envió a los 70, luego los 120 que se quedaron en Jerusalén en el día de Pentecostés. Pero también estaban los 500 que vieron ascender al Señor a los cielos. Y todas las multitudes que creyeron en Jesús, de una u otra manera se fueron integrando en cuanto al crecimiento de la iglesia, un tema que ya hemos hablado con anterioridad y que hoy pues quisiéramos hablar de esos dones, de esos ministerios que el Señor ha puesto en el caso de la iglesia. Y solamente quiero tocar esos dones que son una diversidad dada a los hombres. En el caso de Mateo, capítulo 25, verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No voy a hablar el significado de todo eso, pero lo que quiero decir acá es que Dios va a usar a la iglesia de acuerdo a la capacidad de cada uno. Pero también, como Dios conoce los corazones, Él va a elegir aún el más, permítame decir esta palabra, el más pequeño. Porque un inepto no sirve, un inútil no sirve, aparentemente, pero aún una hoja, una basura, siempre sirve. Entonces, pero Dios va a usar a la gente que tiene disposición. Cuando Dios ve el corazón de un creyente, de un miembro de una iglesia, sin importar su clasificación, lógico, va a ocupar un cargo donde le corresponda, pero Dios lo va a usar siempre y cuando vea buena disposición en su corazón. Cuando Dios ve ese gesto del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, que incondicionalmente va a ocupar un cargo, lo elijan o no, con cargo y sin cargo, siempre está dispuesto en la iglesia para servir, que es una de las operaciones dentro de los dones y ministerios muy difícil, porque no cualquiera se atreve a servir. Siempre queremos estar dentro del protagonismo. A mí me da tristeza cuando algunos líderes hacen una publicidad de una actividad y ponen el nombre del tema con letras grandes, la publicidad con esas letras mayúsculas, inclusive con el que lo está promoviendo, pero no aparece el nombre de Dios, menos el de Cristo. Entonces, como que no es el protagonista Cristo, sino que los predicadores, los grupos musicales, los líderes que están ahí, y lo que importa es que la gente vaya porque va a cantar fulano de tal, va a llegar el grupo tal, va a predicar el evangelista tal, y entonces, pero Cristo desaparece. Entonces, eso es lo que Dios no respalda, es lo que Dios no puede aprobar. Pero cuando ve un corazón sincero, humilde, dispuesto, un corazón abnegado para servir sin poner condiciones, ni medir tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, ni nada de eso, sino que lo da todo. Entonces el Espíritu Santo es el protagonista, es el que toma la delantera, es el que nos guía, el que nos acompaña, el que suple las necesidades, el que viene a suplir los presupuestos que tenemos, el que viene a sustituir cualquier cosa que haga falta en cualquier actividad de cualquier tamaño que sea. Pero desafortunadamente hoy, en toda publicidad que se hace,
se renombra y figuran en la cúpula los protagonistas, que son los predicadores, los promotores y toda la fama de aquellas que realmente no merecen estar ahí. Sin embargo, cuando un líder ocupa un cargo en la iglesia, lo primero que hace es poner a Dios por delante. Es que Moisés lo dijo, los apóstoles, los seguidores de Jesús, lo manifestaron de una u de otra forma en su lenguaje. Si tú no vas con nosotros, no nos movemos. Si tú no vas delante de mí, yo no me muevo de aquí. Entonces, esos detallitos muchas veces no los analizamos. Y es por esa razón, amados, que en el nombramiento de los líderes en la iglesia tenemos que orar con ayuno, con búsqueda, para que Dios toque los corazones y la gente elija, no por simpatía, no porque son mi pariente, sino porque se sienta el poder del Espíritu Santo, nombrar a alguien que realmente sea el adecuado, realmente sea el elegido, el que va a sacar adelante la sociedad, el ministerio, el departamento, como se llame. Así que Dios va a dar de acuerdo al talento, de acuerdo a la capacidad de cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y desafortunadamente el pasaje sigue diciendo que todos produjeron el doble de lo que se les dio, pero el que se le dio 1 fue y lo enterró, escondió su talento, se sintió avergonzado, se sintió despreocupado, aun cuando sabía que el que se lo había dado era un Dios justo, exigente, y que no voy a hablar mucho de ese texto, pero cuando nosotros damos todo y estamos en la mejor disposición, no importa si somos el barrendero de la iglesia, si somos el que hace el aseo de los servicios sanitarios, el mandadero, el valetero, no importa si somos el achichincle, eso nada tiene que ver. Dios te va a usar grandemente ahí donde estás. La palabra del Señor nos sigue hablando acerca de los talentos y nos sigue pues mencionando algo relacionado a que nosotros debemos de estar siempre en esa disposición. Debemos de estar en esa divinidad del Señor. Romanos capítulo 12, verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. No podemos nosotros rebasar. No vamos a hacer lo que no podemos hacer. Escuchen los que son nombrados como líderes. Hagan todo aquello que está dentro de sus fuerzas, dentro de su conocimiento. No quiera imitar a nadie. No quiera hacer algo que usted no sabe hacer o algo que no se le fue designado para que usted lo haga. No se meta en camisas de 11 varas. Es decir, no se meta donde no le corresponde, en el área que no le corresponde. Haga lo que tiene que hacer. Y a la medida de su fe y a sus fuerzas, Dios ha repartido dones a todos, a cada uno, en particular a cada uno. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue o tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? No podemos hacer campaña, no podemos hacer protagonismo, no podemos hacer publicidad, no podemos nosotros proponernos a nosotros mismos si Dios no nos ha llamado, si la asamblea no nos pone. Deja que el Espíritu Santo Él te elija. No hagas proselitismo, no hagas campaña. Yo he visto de líderes de otros niveles fuera de la iglesia que le dan ofrenda a los pastores o que le dan ofrenda a la gente para que voten por él o por ellos. Eso nada más lo hacen los políticos corruptos, hasta eso. Y los que no,
Hacen lo que tienen que hacer y hasta donde se les permite, pero dejan correr su nombre para que el pueblo los elija. Y usted debe dejar correr su nombre, pero deje que Dios lo elija, que la asamblea, que la iglesia lo elija. No tenemos nosotros por qué hacer campaña proselitista. Dice el capítulo 12 que leímos el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. No importa qué ministerio ocupes, qué cargo ocupes. El mismo Espíritu, el mismo Dios que guía al superintendente nacional, es el mismo Espíritu que dirige y guía al barrendero de la iglesia. Pero tenemos que entender que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien da los dones, Él es quien los da, no somos nosotros. Y dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos 5 dones que están ahí son la base fundamental de la iglesia. Y eso no lo vamos a discutir ni lo vamos a quitar. Y por esto es necesario, amados en Cristo, que dentro de los dones y ministerios, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 11, encontramos algo hermoso y que con esto voy a concluir el mensaje de hoy, puesto que estamos en el aire y estamos en línea para poder hacer llegar este mensaje, esta exhortación, esta invitación a todos los pastores y a todos aquellos miembros que quieran ocupar un cargo. No se apuren, no se aceleren, pero tampoco se aleje. Deje que el Espíritu Santo lo elija. Asista en el día de las elecciones. No se quede en casa, no ponga pretexto, porque si lo hace, usted será un cobarde que se aleja de los cargos, de las responsabilidades que Dios quiere para usted en la iglesia. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según las actividades propias de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándonos en amor. Y puedo seguir con este tema, pero el tiempo se me terminó. Amados hermanos que me escuchan detrás de esta cámara, tenemos que integrarnos en la iglesia. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, entonces no le saques, no rehuses ocupar un cargo. Te invito con todo mi corazón y con el respeto que te mereces, que te involucres en la obra del Señor. No seas cobarde, porque si hay alguna excusa de que no sé, no puedo, recuerda las palabras de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no te olvides lo que dijo Jesús: mandaré mi espíritu, el cual será el consolador, pero será el guía, el que los va a hacer recordar las cosas que han visto y oído y que no se acuerdan. Él les va a enseñar, Él los va a encaminar, Él les va a guiar. Tenemos al Maestro de maestros, al guía, al Señor de señores, al Salvador del mundo. Las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta hoy en día siguen operando, y la iglesia debe seguir operando.
Dios, pastor e iglesia, tenemos que estar juntos trabajando. Así que voy a hacer una oración por los que realmente quieran servirle a Dios. Y los que no, también que el Señor les toque a través de su Espíritu Santo. Padre que estás en el reino de los cielos, después de impartir este mensaje de invitación, más que de exhortación, te ruego y te pido y te suplico que toques los corazones de todos aquellos que nos escuchen. Y si son de otras organizaciones, pero que son de tu iglesia, que son de la fe que nosotros hemos creído conforme a tu palabra, te ruego que los guíes, les enseñes y los guíes también a que ellos se encuentren animados a trabajar en tu obra y dispuestos a ocupar un cargo. Te lo suplico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, conforma a este grupo de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que van a hacerle frente el resto del 2023 para trabajar en tu obra en el área que tú nos pongas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amados hermanos, muchas gracias por escucharnos. Dejo esta invitación, sobre todo a la Iglesia Cristo el Divino Redentor, porque ahí tenemos puros hombres valientes, puras mujeres valientes, puros jóvenes y señoritas valientes. Los invitamos a que no se queden en casa y que estemos ahí para la próxima fecha de las elecciones en la iglesia. Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar. Ya no puedo más si no te tengo, Señor. Eres mi refugio y mi salvación. Llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti. Aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar.